¿Cansado de ver cómo SketchUp se congela y te hace perder tiempo cuando trabajas en modelos pesados? ¿Te gustaría que todo se moviera con fluidez como si estuvieras trabajando en un proyecto mucho más simple? Hoy te tengo una solución perfecta. Real Time Buster o refuerzo en tiempo real es una extensión que puede llevar el rendimiento de SketchUp al siguiente nivel. Así que quédate conmigo y te mostraré cómo instalarlo, configurarlo y sacarle el máximo provecho para que nunca más tengas que esperar que SketchUp responda. Real-Time Buster es una extensión que optimiza, como te digo, SketchUp para que puedas trabajar con modelos complejos sin ningún problema. Funciona ajustando automáticamente la carga gráfica, como es el caso de este video, es el plugin que tengo instalado, es automático. Y vas a ver que la experiencia con tus modelos va a ser mucho más rápida y fluida y ya no vas a tener más retrasos ni esperas, así que vamos a comenzar. Primero lo que vamos a hacer es instalar Real Time Buster. Esto es súper fácil, me voy a ir a la página de Extension Warehouse y lo vamos a descargar. En la barra de búsquedas, bueno, podemos escribir Real Time Buster y listo. Vamos a hacer el clic en instalar. Y eso es todo. Ahora para importarlo, el plugin al programa, ya tenerlo aquí como lo estoy mostrando, simplemente nos vamos aquí al icono de ventana, nos vamos a administración de extensiones y esperamos a que se nos abra. ¿Por qué está tardando? Porque precisamente, chicos, de los que les estoy comentando, como tengo abierto dos modelos que son pesados, se está haciendo el proceso bastante lento. Esto lo vamos a corregir ya cuando estemos aplicando la extensión, pero también para que se den cuenta cómo trabaja el equipo cuando tenemos dos modelos que son considerablemente pesados ya dentro de mi campo visual. Ahora, para instalar la extensión, nos vamos a ir a instalar extensión y nos vamos a ir a sitios recientes. Les comento, se está haciendo lento, pero eso lo vamos a corregir en estos momentos. Y nos vamos a ir a descargas. Y ya solamente vamos a buscar Real Time Buster, que es el que tengo aquí, y le damos doble clic o abrir para que ya lo pueda descargar. Y obviamente, como ya lo tengo abierto, pues ya me lo muestra. Ahora, si en dado caso no te llega a mostrar el icono, pues te puedes ir aquí a extensiones, lo vamos a mencionar nuevamente más tarde, y aquí está el icono de Real Time Buster. Esto es para aquellos que no conocen cómo instalar este tipo de extensiones, nunca está de más mencionarlo nuevamente. Ahora, ya instalado, vamos a asegurarnos que la extensión esté activada. Para esto nos vamos al icono de ventana, luego nos vamos a administración de extensiones y vamos a checar que precisamente esté activa la extensión. Y con esto ya estamos listos para usar el plugin y ahora va a empezar la magia. Este es el momento. Vamos a abrir ahora un modelo grande y ver cómo el plugin hace su trabajo. Aquí tenemos un conjunto de varios proyectos complejos. En estos momentos no tengo un proyecto tan complejo, tan grande, así que de un solo modelo fui agregando otro tipo de modelos, precisamente para que este mismo archivo se haga pesado y podamos mostrar el rendimiento de esta extensión. Entonces, aquí tenemos el proyecto bastante complejo con muchos detalles. Normalmente moverme con este modelo sería un dolor de cabeza terrible, pero con Real Time Buster vamos a ver el potencial de esta extensión. Así que mira esto. Primeramente, como te das cuenta, lo estoy moviendo y me está costando trabajo. De hecho, le estoy agregando hasta las sombras para que se haga todavía aún más pesado. Y como podrás percibir, el archivo se está haciendo bastante lento. Me cuesta trabajo rotarlo, hacer paneos, todas estas cuestiones. Pero si yo le doy clic al icono
de mi extensión automática. Lo reitero nuevamente, esta extensión que tengo es automática. Me está haciendo los beneficios en tiempo real. Entonces, si yo le doy clic, te vas a dar cuenta que los movimientos van a ser más fluidos, me puedo mover con mucho más fluidez, mucho más facilidad, y esto realmente es genial para poder, más que nada, cuando ya tu campo visual es más complejo, conforme vas avanzando en tus prácticas o en tus proyectos, no me dejarás mentir que es un dolor de cabeza tremendo cuando se ralentiza el programa. Y más si la capacidad del equipo que tienes no es muy óptima o muy grande, entonces con esta extensión podrás darte cuenta que sin duda el mover, rotar y hacer zoom en el modelo va a ser más fluido y vas a destacar inmediatamente y mejorar el rendimiento de tu modelo. ¿Ves lo suave que se mueve todo? Es como si el modelo fuera mucho más ligero o tuvieras pocos modelos o estuvieras iniciando con el modelo de tu práctica. El plugin reduce increíblemente la carga gráfica y optimiza el rendimiento en tiempo real, sin que tengas que hacer absolutamente nada más. Así que si eres de los que te gusta tener el control total, obviamente tengo buenas noticias, porque próximamente saldrá la extensión donde tú podrás configurar, depende de tus necesidades y las optimizaciones que tú quieras hacer en la práctica. Podrás hacer este tipo de configuraciones personalizadas para que ajustes el rendimiento como más te convenga. Puedes reducir temporalmente la calidad gráfica para que SketchUp funcione precisamente aún más rápido, o dejar que el plugin lo gestione todo automáticamente, como es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿verdad? Tú eliges el nivel de optimización que necesitas. Además, si eres de los que les gusta ver resultados concretos, puedes monitorear cómo el plugin está optimizando tu flujo de trabajo. Desde las estadísticas, los cuadros de diálogos, tú puedes ver cuánta carga gráfica estás ahorrando y cómo mejorar la fluidez del modelo. Esto te va a permitir ajustar aún más tu forma de trabajar y hacer que SketchUp corra como un campeón, incluso con modelos extremadamente grandes. Como les comento, chicos, la extensión automática todo lo va a hacer. Precisamente va a leer todo lo que son las cargas gráficas y automáticamente lo va a ir renovando, dándole clic al icono, ¿verdad? Conforme tú vayas avanzando y tu carga gráfica se haga más pesada. Entonces ahí lo tienes con Real Time Buster o el optimizador en tiempo real. Puedes trabajar en SketchUp sin las frustraciones de un rendimiento lento, incluso con los modelos más grandes y detallados, perfectamente. Así que si este video y este plugin te han sido útiles y quieres seguir aprendiendo más trucos y herramientas para mejorar tu flujo de trabajo en SketchUp, no dudes darle un poderosísimo like a este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún tutorial que vamos a tener en los próximos días. Así que cuídate mucho, suerte, nos vemos en el siguiente video.